¿Tan malo es el especial stop motion de los jóvenes titanes? ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡En sus carotas! ¡Es demasiado merecido! Somos la serie que desean tiene al aire su animado de más larga duración. Como ya se los había mencionado hace unos cuantos videos, los jóvenes titanes en acción han llegado a los 400 episodios, y esto en un tiempo bastante sorprendente. Y es que Teen Titans se estrenó por primera vez en abril del 2013, y en menos de 12 años se han convertido en la serie animada de DC más longeva en toda su historia, y la serie animada más longeva en la historia de Cartoon Network, dejando atrás a franquicias como Ed, Edd y Eddy, Ben 10 e incluso Hora de Aventura. Para que se den una idea de la magnitud de esto, Bob Esponja, la insignia de Nickelodeon, la marca hecha personaje, acaba de cumplir 25 años y tiene tan solo 299 episodios. Esto habla mucho de lo barato y rentable que es para Warner Bros. Producir episodios de los Titanes. Y aunque tú no lo creas, es obvio que esta serie tiene un éxito, ya sea como ruido de fondo o porque tiene fieles fans. Si la serie llegó a esta cantidad exorbitante de episodios, es porque algún éxito tendrá, y no tiene pinta de que esto se vaya a detener en un futuro cercano. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante, ya que estamos aquí para hablar del episodio stop motion especial de 400 episodios, el cual fue estrenado al culmine de un maratón de 400 episodios, del primero hasta el último, y veremos si fue otro especial lamentable de los Teen Titans o el stop motion hizo su magia. El episodio es titulado 400 y empieza en el Salón de la Justicia, donde podemos ver que están entregando los premios a superhéroes de DC. Por ende, todo el lugar está repleto de superhéroes y de supervillanos, esperando a llevarse por lo menos una estatuilla. Nuestros protagonistas están por ahí en una esquina, sentados y algo decepcionados, ya que después de haber perdido varias categorías como frase icónica de superhéroe, ya no esperan ganar nada. Pero Robin, cómo no, es el único que sigue con una actitud positiva, diciéndoles que algo se llevarán a casa, hasta que finalmente llega la que según es la categoría más importante, la serie animada más longeva, siendo los nominados la Liga de la Justicia, Plastic Man, Static Shock y los jóvenes titanes en acción. Esto es una especie de burla o algo parecido, ya que las series nominadas con los titanes apenas si sobrepasaron los 100 episodios, y de hecho la mayoría de ellas están inconclusas porque fueron canceladas, como Static Shock o la Liga de la Justicia. Pero como consuelo, esta versión de la Liga de la Justicia está catalogada dentro de las 30 mejores caricaturas de toda la historia. Volviendo al capítulo, Superman está muy confiado de que van a ganar, preparando incluso sus notas para su discurso, cuando para sorpresa de nadie, los ganadores resultan ser los jóvenes titanes. Los protagonistas se levantan de una manera eufórica de sus asientos, festejando de una manera exagerada. Incluso podemos ver cómo su humildad va desapareciendo poco a poco. Robin es el primero en echárselo en cara a todos. Chico Bestia incluso los llama perdedores. Los de la banda empiezan a tocar la música de despedida para hacer que los titanes se bajen del escenario y acaben con este discurso lleno de egocentrismo. Pero, en respuesta, Cyborg destruye a la banda y ellos generan su propio musical. Somos la serie que desean tiene al aire su animado de más larga duración. Lunes para el show de los que cansan, los jóvenes titanes en acción. Finalmente llega a su límite, deteniendo el musical y diciéndole a los protagonistas que no se merecen ese premio, que la Liga de la Justicia tiene muchísimos más años. Ellos, con los super amigos, están en televisión desde 1973. Robin le contesta que eso no vale, ya que la Liga de la Justicia, la que estaba nominada, cuenta con tan solo 93 episodios. Aún así, Superman les dice que no son héroes, que de hecho son una amenaza, ya que su show lo único que muestra son chistes tontos y sin gracia. Aquí hay algo muy importante, y es que Superman juega a ser la representación de todos aquellos críticos de los Teen Titans. Anótalo para
para más adelante. El hombre de Krypton los termina felicitando por sus 400 capítulos y les dice que ese será el último, sacando un arma dimensional y abriendo un portal donde él dice textualmente que los mandará a una dimensión que será el fin para siempre de los titanes. El portal se abre y podemos ver que los chicos caen en su torre, aunque con algo diferente, y es que ahora son 3D. Se quedan fascinados con su nueva apariencia y comienzan a bailar. Robin es el último en caer y se da cuenta de lo que está pasando, pidiéndoles que paren. Nota aquí el chiste de stop motion, un juego de palabras en inglés, fue muy bien traducido al español. ¡Titanes, basta! Quiero decir, ya basta de stop motion. Entonces hay que ponerle más emotion. ¡No! El Chico Maravilla les empieza a explicar qué es el stop motion y por qué Superman los mandó ahí, debido a que este es el estilo de animación más caro de todos, haciéndolo con el propósito que la serie se quedara sin presupuesto y así fuera cancelada. Como siempre, al resto del equipo les importa un comino la explicación que acaba de dar Robin y empiezan a hacer cosas bastante alocadas que cuestan millones y millones de dólares a su presupuesto. Así los chicos dicen que tienen hambre y van a buscar algo de comer, yendo a las Bangui hamburguesas, y Cyborg es el que termina pidiendo una hamburguesa sumamente cara, ya que viene con una batalla de gallos incluida, poniendo cada vez más y más en riesgo el presupuesto. Y aunque los chicos tratan de escapar, es demasiado tarde y tienen que derrotar a unos cassettes. Y aunque logran hacerlo, antes de poder festejar su victoria, el escenario en el que están comienza a derrumbarse y se dan cuenta de que esto fue debido a que la batalla fue demasiado costosa. Ahora sí, el equipo se toma en serio esta amenaza. No quieren desaparecer, así que la solución según ellos es ir a buscar a alguien. Ese alguien son los animadores de stop motion. Así los jóvenes emprenden un viaje a su dimensión, en la cual podemos ver varias cosillas de Navidad y de Halloween, ya que según ellos, a los animadores les encantan estas fechas. Ojito aquí con estas referencias. Llegan finalmente ante ellos, los cuales son representados con unas manos gigantes. Sí, ¿qué quieres? Nuestro presupuesto se está desbordando, sus majestades. ¿Por qué nos habla como la realeza? Deciden ayudarlos con una condición, y es que les otorgan una misión: obtener la arcilla prima, que es especial porque fue utilizado en el primer stop motion de todos. Los titanes aceptan y se adentran en un bosque lleno de objetos de Navidad y de Halloween, aunque no sería para nada sencillo, ya que unos villanos están acechándolos, los cuales son unos esqueletos. Huye y se dispersa, y lo que podemos ver a continuación es una hermosura y para mí lo mejor de este especial, una batalla hermosamente animada. ¿Eres tú? Teniendo hasta una referencia al extraño mundo de Jack, ya que hay un esqueleto que le gusta la Navidad, que lo llaman Santa Atroz, y un plano idéntico que podrías reconocer en cualquier lado. Ahora eres del adorable Santa Atroz. Ahora te voy a enviar. Finalmente, y como se esperaba, todos derrotan a los esqueletos y siguen en búsqueda de la arcilla prima, una búsqueda que los llevaría finalmente a una especie de jardín con unas estatuas bastante extrañas. Rápidamente se dan cuenta que no es cualquier jardín, que es el jardín de Medusa, y ella además es la que tiene en su poder la arcilla prima. Los titanes tienen una idea para derrotarla, o por lo menos para obtener la arcilla y huir de ahí, y es hacerse pasar por estatuas. Plan que funciona en un inicio, pero que debido a Chico Bestia y un altercado con un cuervo, termina fracasando, desatando la ira de Medusa, desencadenando una persecución, llegando a un espacio sin fin, estando acorralados y tratando de no mirar a Medusa a los ojos. Chico Bestia se da cuenta que hay una superficie que refleja bastante bien y que puede ayudarlos a derrotarla. Y como estamos hablando de los jóvenes titanes en acción, obviamente tenía que ser el trasero de Cyborg. Serpiente, usted luce petriciosa.
Una vez que la amenaza acaba, toman la arcilla y regresan con los animadores, los cuales se sorprenden que la hayan obtenido y ni siquiera le toman el valor necesario a la arcilla. Los chicos se enojan debido a todos los peligros por los que pasaron para obtenerla. Las manos les contestan que todo fue una broma, pero que de manera indirecta les terminaron ayudando a reducir su presupuesto. Por ejemplo, cuando se separaron para luchar contra los esqueletos, hicieron que fuera más barato, ya que según ellos, entre más personajes haya en una sola toma, más caro es. También cuando fingieron ser estatuas, casi no se movieron. Ah, y claro, como no, tenían que meter una burla a Robin y sus manitas de bebé. Aquí viene la parte más importante del episodio, y es que los chicos, al momento de revisar cuánto presupuesto tenían, se dan cuenta que lo hicieron demasiado bien, que habían ahorrado bastante en costos y que además les habían dado una temporada más. O sea que no estamos ni de cerca de ver el final de los jóvenes titanes. Los chicos empiezan a festejar y los animadores, en forma de regalo, terminan obsequiándoles la arcilla prima por si en algún punto la ocupan para algo, y deciden así regresar a su ciudad. Y todo parece estar con normalidad, hasta que se dan cuenta que alguien está atacando la ciudad, por lo que deciden ponerse en acción. Llegan y confrontan al robot, el cual resulta ser un mecha, nada más y nada menos que de Superman. Este revela su plan y dice que si bien los mandó a esa dimensión para que fueran cancelados, se enteró que esto no había sido así, por lo que decidió tomar cartas en el asunto, construir un mecha, el cual él dice que fue demasiado caro, y destruir todo a su paso para hacer que gasten el mayor dinero posible. No, los chicos obviamente no se iban a quedar así, y también crean un mecha. El hombre de Krypton se asombra y se pregunta cómo es posible, y estos contestan a que debido a que dominaron su presupuesto, ahora sí tienen el suficiente dinero para hacer una épica batalla, la cual es muy al estilo de los Power Rangers, personas vestidas como robots peleando en una maqueta gigante. Y si bien en un inicio los protagonistas están a punto de perder, recuerdan la arcilla prima, de la cual genera una espada gigante. Y ahora sí tenemos una clara referencia a los Power Rangers. Ya en el suelo y derrotado, Clark admite que los celos se apoderaron de él y trata de reconciliarse con ellos, diciendo que los juzgó muy mal y que realmente sí hay valor en su show, diciendo que se orgullece mucho de que sea el programa animado más longevo de DC, poniéndole regresar a casa a la normalidad y hacer un nuevo show crossover que a todo mundo les encantará, llamado Los Super Amigos Conocen a los Jóvenes Titanes en Acción, la hora de la diversión misteriosa. Superman les está rogando un poco de la fama de los titanes y nadie acepta, desprecian a Clark y lo patean para desterrarlo por el portal, concluyendo y dando cierre a este especial de 400 episodios con un número musical. La corona es de estos jóvenes que llaman los titanes en acción. Miren, honestamente, y como les mencioné cuando hablamos del especial de 100 años de Warner Bros., yo no soy el público al cual va dirigido Los Jóvenes Titanes, yo no disfruto de esta serie y estoy lejos de consumirla, pero honestamente el especial de 400 episodios es bastante rescatable y hasta incluso podría decir que bueno. No sé si porque mi opinión está bastante sesgada por mi amor por el stop motion. Hay momentos bastante disfrutables, como la batalla contra los esqueletos, la referencia al extraño mundo de Jack o la batalla de mechas muy al estilo de los Power Rangers. Sí, a nivel de trama es bastante simple, gastar el menor presupuesto posible, y el humor es muy clásico de los titanes. Incluso que la representación de sus haters sea Superman también hace que el capítulo tenga toques irónicos. Pero en conclusión, para mí, el especial no fue malo. Mi vara de medir eran unos PNGs, tienes que entenderme también. Pero bueno, parece que seguiremos viendo unos cuantos años más a la que es la serie más exitosa de Cartoon Network en la actualidad. Dentro de todo lo malo, ojalá todo ese dinero que se están ahorrando lo inviertan en un futuro en proyectos nuevos de animación. Una nueva generación de oro, por lo menos.
¿Tú qué opinas del episodio número 400 de Los Jóvenes Titanes? ¿Te gustó el stop motion? ¿Qué opinas de la crítica o burla de la representación de los haters como Superman? Haré leyendo sus comentarios y dejando un corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. Un abrazo y hasta la próxima.